Hola, muy buenos días, mucho gusto. Soy el seminarista Aldo Valenzuela de la Misión Buenas Nuevas en su iglesia de la Ciudad de México. Bueno, muchas gracias a la iglesia Montepisga, primeramente por la oportunidad que nos permite de compartir en sus tiempos devocionales. Un saludo a la pastora Ana Juárez, que siempre participa en nuestros estudios bíblicos de los lunes. Yo soy el que sale en el recuadro de staff siempre. Y también un saludo a toda su congregación y bendiciones. Antes de llegar a la parte de compartir la palabra, quisiera leer unos versículos de la Biblia. Vamos a leer Gálatas capítulo 6, del versículo 15 en adelante, hasta terminar el capítulo. Voy a leer, pero perdonen, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Me gustaría recapitular un poco sobre el libro de Gálatas. La iglesia de Galacia, al momento de escribir este libro, el apóstol Pablo, ellos pasaban por un momento en el cual querían olvidar la obra que por gracia ellos recibieron, la obra en la cual decidieron creer, que es la de nuestro Señor Jesucristo. Sí, ellos eran personas salvas, limpias de su pecado, aceptaron que Jesucristo era su Salvador. Pero ¿qué pasaba? Ellos pensaban que para demostrar que eran personas santas, personas justas, tenían que realizar las obras de la ley, porque llegaban hermanos judíos y comenzaban a plantar estas ideologías en la iglesia de Galacia. Entonces, ellos pensaban que por haber vivido como gentiles mucho tiempo, ahora que son salvos, ellos tenían que vivir realizando las obras de la ley. Pero esto no es así. E incluso podemos leer en todo el libro la molestia del apóstol Pablo. ¿Por qué? Principalmente en el capítulo 3, versículo 2 y 3. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Nosotros cuando recibimos salvación, nada tenemos que hacer por nuestra propia obra. ¿Por qué? Jesucristo hizo todo. Al momento que Juan el Bautista impone las manos en la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, Él, siendo el representante del mundo, traspasa el pecado del mundo al Señor Jesucristo. Él finalmente, muriendo en la cruz, Él muere con nuestros pecados en Él y finalmente resucita después de 3 días. Todo esto habla del proceso de justificación que nosotros recibimos. Pero, ¿en qué momento cabe el ser humano aquí? En ningún momento. Todo lo hizo Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo fue el que murió, nosotros no. Él murió en nuestro lugar. Entonces, toda la obra de salvación, nada tiene que ver con el ser humano. Lo único que corresponde al ser humano es oír con fe. Como dice aquí en el versículo 2 del capítulo 3. Eso solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí podemos entender claramente que el corazón del apóstol Pablo es repudiar a la ley. No que la ley no sea santa, sino que no es la forma en la que nosotros podemos alcanzar la salvación. Entonces él quiere comparar también la vida de creencia con esto, porque les dice ustedes recibieron la salvación por la fe. Entonces, ¿por qué, habiendo recibido salvación por la fe, ahora quieren abandonar este camino y comenzar a vivir por sí mismos, por la carne? La carne es cualquier obra que sale de nuestro propio corazón, que sale de nuestra propia obra como seres humanos. Entonces, dice, comenzaron con el Espíritu, comenzaron bien, comenzaron creyendo, pero después dice, ¿no? ¿Van a terminar por la carne? ¿Van a terminar haciendo por ustedes mismos? La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿por qué ellos querían vivir de esta forma, no? Regresándonos al capítulo 6, versículo 15, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces, él quiere expresar, chicos, hermanos,
Esto, el hacer o el no hacer delante de Jesucristo no son nada. Ese es el primer punto que el apóstol Pablo toca en este versículo. Sino que, ¿qué es lo que realmente cuenta delante de Dios? Dice, la nueva criatura. Pero la nueva criatura, ¿cómo surge? Cuando nosotros recibimos la salvación, cuando nosotros decidimos creer en que Jesucristo murió en esa cruz por todos nuestros pecados. Nosotros ya nada tenemos que hacer para limpiarnos, sino ya somos limpios, santos y justos. Entonces nosotros al momento de creer, renacemos, ¿no? Entonces nos volvemos una nueva criatura. Entonces dice él que no cuenta si hago o no hago, sino cuenta la nueva criatura, la persona que por la fe escuchó el evangelio. Entonces él quiere expresar, no hagan, no importa. Delante de Jesucristo, nada es, solo importa la nueva criatura que ustedes son. Y esta nueva criatura surge por medio de la fe, de creer en Jesucristo. Entonces, al final veo que el apóstol Pablo hace una conclusión y les muestra, no hagan, dejen de vivir como están intentando, regresen a vivir por la fe, por el Espíritu, abandonen la carne una vez más y comiencen a vivir por el Espíritu nuevamente. Y dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios, especialmente la palabra paz, porque cuando una persona cae bajo las obras de la ley, esta intenta, la ley dice no mientas, ¿no? La ley dice circuncídate, la ley dice haz esto, realiza estos preceptos, realiza estas fiestas, pero realmente nadie es capaz de cumplir la ley. Entonces la persona que tanto intenta, para hacer, esta persona solamente puede encontrar el fracaso. Realmente no hay nadie que pueda dejar de mentir. Todo lo que viene en la ley está para demostrarnos que nosotros no tenemos ninguna capacidad. Incluso imagínense, si ni los judíos podían cumplirla, ¿cómo nosotros siendo gentiles podríamos cumplirla? Entonces, dice, paz y misericordia hacia ellos. Dice, los que andan conforme a esta regla, ¿no? Los que andan conforme a la nueva criatura, que es por la fe. El justo por la fe vivirá. Entonces, ¿por qué dice paz? Porque cuando nosotros por la fe creemos, cuando nosotros creemos con fe en lo que hizo Jesucristo por nosotros, podemos encontrar paz porque nada depende de lo que nosotros hagamos, sino solamente depende de nuestro Señor Jesucristo, como cuando recibimos salvación, cuando decidimos creer en su muerte. Entonces, para llevar la vida de creencia no es necesario nosotros hacer bien o hacer mal, solamente creer. Creer que Jesucristo ya lo hizo todo y dejar que Él obre en nuestras vidas. Entonces, el apóstol Pablo quiere que ellos regresen a esta parte. Quiere que entiendan, nada depende de ustedes llevar la vida de creencia. Por ejemplo, al igual que en el caso de el paga del pecado, ¿no? Pero si nosotros queremos construir una casa, pero ya nos ofrecen una construida, ¿qué necesidad tendríamos de construir la otra casa? Ninguna, ¿verdad? Porque ya hay una construida. Sería necio nosotros intentar construir cuando ya tenemos una casa propia hecha. Entonces, qué fácil, ¿no? Muchas veces cuando hablan sobre si la vida de creencia o la vida de fe es fácil o difícil, pero es difícil cuando nosotros intentamos hacer, cuando de nosotros quiere salir el hacer, pero es más fácil, muchísimo más fácil, es regalado, ¿no? Cuando creemos que Jesucristo hace la vida de fe por nosotros. Dice, por fe viviremos. Los justos por fe viviremos. Entonces, hermanos, ¿de quién va a depender la vida de creencia? ¿De quién va a depender esta vida? ¿De quién van a depender las obras? No de nosotros, sino de nuestro Señor Jesucristo. Volvamos a la fe. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere decir en todo el libro de Gálatas. Incluso aquí dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo es una persona libre, que no vive bajo ningún precepto de lo que él haga. Dice, nadie me moleste porque yo ya soy libre. Soy una persona libre que no vive bajo ninguna regla, ¿no? No refiriéndose a que no viva bajo la ley de Dios, ¿no? No voy a expresarlo de esta forma, sino, no decir que vive como quiere, ¿no? Sino dirigido por el Espíritu Santo y no por él mismo. Esto es lo que el apóstol Pablo expresa en este versículo también.
Y dice, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Ahora, ¿quién mora en nosotros, no? Nuestro Señor Jesucristo. Nosotros traemos sus marcas, ¿no? Nosotros creímos en el Señor Jesucristo. Y dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. ¿Dónde dice aquí que la gracia del Señor Jesucristo caiga? Dice, en su espíritu. Las personas cuando recibimos la salvación, también recibimos el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu obra, ¿qué es lo que cae en nuestras vidas? Dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando yo obro, entonces ¿qué caería, no? En distintas partes de la Biblia vemos cuando el ser humano obra, ¿no? Y siempre hay fracaso. Pero cuando el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas, es cuando podemos encontrar paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, en conclusión, en el libro de Gálatas, les muestra, por favor, dejen de intentar vivir haciendo bien o haciendo mal, ¿no? Porque nada depende de ustedes. La salvación la recibieron por la fe de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Eso quiere expresar en todo el libro de Gálatas. Y en los últimos versículos que nosotros leímos, ¿no? Dice en el versículo del capítulo 6, en el versículo 15, porque en Cristo Jesús dice, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva criatura. Entonces, hermanos, ustedes son una nueva criatura por medio de la fe. Entonces, el camino de la fe, por ejemplo, si es por fe, ¿cree que va a ser compatible con la obra del hombre? No puede ser, porque la fe es espiritual y la obra del hombre es carnal. Entonces, lo carnal y lo espiritual no pueden estar conectados, ¿no? Entonces, si la salvación es por fe, entonces la vida de creencia, ¿por qué también tiene que ser? Por la fe, de que Jesús hace todo por nosotros. No necesitamos hacer nada más, solamente creer para recibir de su gracia y su misericordia. Cuando finalmente nosotros entendemos de esta parte, dice, los que siguen esta regla, paz y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para poder recibir gracia de Dios, dice a poco, esfuérzate, haz bien, haz bien. No dice esto, sino dice que nosotros, si dice que nada, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces lo que vale delante de Dios es la nueva criatura que por fe ha recibido la salvación, ¿no? Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos y al Israel de Dios. Entonces, la persona que vive por fe, esa persona recibe gracia y paz. Paz porque nada hace. Gracia porque lo único que es acepto delante de Dios es Jesucristo, su Hijo. Y finalmente, dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque Él es libre. Libre en Jesucristo que hace todo por Él. Esto es lo que el apóstol Pablo quiere que en el corazón de los Gálatas surja. Vivir por fe. Vivir descansando y esperando que nuestro Señor Jesucristo haga todo por nosotros. Finalmente dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. ¿Cuál es vuestro espíritu? El Espíritu Santo, ¿no? Entonces, cuando el Espíritu Santo obra, hay gracia. Pero cuando el hombre obra, nada podemos hacer, ni siquiera recibir de Dios. Entonces, hermanos, esta carta nos exhorta a dejar que Jesucristo haga por nosotros, creer, ¿no? Volver a la fe, volver a creer que nada depende de nosotros, sino solamente la obra de Jesucristo. Entonces, me agradezco mucho por la oportunidad que la Iglesia Montepisga me dio y espero tener así más oportunidades, ¿no? La verdad me pongo un poco nervioso, pero todo es parte de la gracia de Dios, ¿no? Y espero que así, ¿no? El Espíritu Santo trabaje en cada uno de ustedes, Señor, y de nosotros, y que nuestras iglesias puedan seguir trabajando en conjunto por el Evangelio, ¿no? Por el Evangelio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho libres del pecado. Y así, de la misma forma que creímos, llevar la vida de creencia, una vida en la cual Dios sea el que obre en cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, ¿no? Y espero tener de nuevo la oportunidad para compartir con ustedes. Mi nombre es Aldo Valenzuela, soy seminarista de la Misión Buenas Nuevas en la iglesia de aquí de Ciudad de México. Muchas gracias y mucho gusto. Hasta la próxima.